Vamos a Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, vamos a leer hoy del versículo 53 al 58. El título dice Jesús en Nazaret. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Un pasaje bastante triste de la palabra de Dios, ¿no? Podríamos llamarle uno de los pasajes más oscuros, ¿no? Vemos una serie de cosas que pasaron bastante feas para el Señor Jesús, humanamente hablando, ¿no? Pero más que nada como Dios. Imagínense ser rechazados por los mismos que lo vieron crecer en su propia tierra. Oscuro el pasaje porque, por el final sobre todo, dice: y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad. Muy triste final realmente para este pasaje. Y muy poco sabemos de Nazaret. Lo que se cuenta es básicamente lo que vemos en la Biblia, es muy poco. Que él creció así, que creció ahí, que en una oportunidad intentó predicar y lo sacaron zumbando, y ahora vuelve por segunda vez a Nazaret y vuelven otra vez a rechazarlo. Y ya de ahí creo que no volvemos a saber más nada de Nazaret, nunca más se sabe nada. No sé si hay otra oportunidad en la que vuelve, pero me parece que no. Hoy concluimos el capítulo número 13, ¿no? Hemos llegado hasta el capítulo número 13, gracias a Dios. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Dice al principio que aconteció que cuando terminó estas parábolas se fue de allí. Todas las parábolas que Jesús dio, que estuvimos viendo en estos días, tanto las que dio en público como las que dio en privado, estaban muy cargadas de sabiduría, al punto que los discípulos, por ejemplo, no entendieron algunas de ellas y tuvieron que ir a preguntarle en privado, ¿no? Todas estaban cargadas de sabiduría, todas tenían una enseñanza. Pero estas que vimos, que son las parábolas del reino, son solamente algunas de todas las parábolas que dio. Acá de todas las parábolas, esta y más todas las que vamos a ver más adelante, no son todas las parábolas que dio Jesús. Jesús debe haber dado tal vez, no sé si decir docenas o cientos de parábolas. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice la misma palabra de Dios, que él a donde iba enseñaba solamente por medio de parábolas. ¿Sí? Entonces, a cada predicación nueva que daba eran nuevas parábolas. El Señor, obviamente, es Dios, es ilimitado, y sacaba parábolas de cualquier cosa. ¿Sí? Y acá vimos simplemente lo que recogió Mateo. Mateo recogió estas parábolas. Después vemos, por ejemplo, en Juan, en Lucas, en Marcos, vemos por ahí hay alguna más que no está en Mateo, que se acordaron, pero no son muchas de diferencia. Pero la palabra de Dios dice que él a donde iba predicaba con parábolas. Así que las parábolas que debe haber dado deben haber sido cientos, y en todos lugares distintos y en todas circunstancias distintas, en cada pueblo una distinta, varias distintas. Acá, bueno, por la misericordia de Dios, Dios quiso que Mateo recoja estas parábolas en particular. Pero no deben haber sido pocas las parábolas por las cuales el Señor habló. Y todas ellas con muchísimo significado, sin duda. A donde Jesús iba, predicaba de esta manera. Aquí vemos que Jesús decidió ir a esta tierra, ¿sí? ¿A dónde? A donde creció, ¿sí? A donde creció. No es la tierra donde nació. Jesús, ¿a dónde nació? ¿Se acuerdan? En Belén de Judea. Había una canción que decía: en Belén de Palestina, y el Señor Jesús nació. No es Belén de Palestina, es Belén de Judea, no existía Palestina en ese tiempo. En Belén de Judea nació, pero él no era de Belén. ¿De dónde era? Él era de Nazaret, porque uno no es de donde nace, sino donde vive. Yo nací en Villa María, Villanueva, unos años cuando era chico,
pero yo soy de Viale Macé. Yo desde los 11 años estoy en Viale Macé, yo para mí soy de Viale Macé, yo no soy de Villa María, yo no conozco a nadie allá. Bien, así mismo Jesús, él era de Nazaret, por eso le decía Jesús Nazareno. Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno. Él era de ahí. También esto es uno de los motivos por los cuales los llevó mucho a rechazarlo, porque decían de Nazaret. ¿Qué hay en Nazaret? ¿Qué hay? No hay nada. Un sucucho ese lugar. Claro, lo despreciaban al ver de dónde venía. Imagínense, de Viale Macé, de ese pueblito que no hay nada. No hay un banco en, en Viale Macé. Bien. ¿A dónde fue? A ese pueblito volvió, ¿no? A predicar, a Nazaret. Y la reacción de la gente que lo conocía era, obviamente nosotros lo leemos y nos parece chocante, ¿no? Que lo hayan rechazado de esa manera. Pero ¿saben una cosa? La reacción de la gente es humanamente comprensible. ¿Por qué? Porque lo conocían. Porque lo conocían. Ese solo hecho, el hecho de que lo conozcan, ya lamentablemente a uno muchas veces le quita una autoridad. Es algo implícito, es algo que es así, normal. Pero como ya te conocen, ya es como que tu palabra vale menos. ¿Sí? Como ya sos el hijo de tal, el hijo del panadero, el hijo del carpintero. Acá le decían el hijo del carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Por qué usaban esta frase? No es este. No es este. Es como medio un poco despectivo, ¿no? ¿No es este el hijo del carpintero? Tenemos que ponernos en la mentalidad de aquel tiempo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a esta época donde todos tenemos acceso a la educación y mi papá fue gomero, eso no quiere decir que yo vaya a ser gomero. Yo tengo un negocio y mi hijo puede estudiar y ser, no sé, doctor, lo que quiera. Pero en los tiempos antiguos no era así. ¿Sí? En los tiempos antiguos no había educación pública, los que podían acceder a la educación eran muy pocos. Y si tu papá era carpintero, vos ibas a ser carpintero y lo más probable es que tus hijos vayan a ser carpintero. El panadero iba a ser panadero toda la vida y sus hijos iban a ser... ¿Por qué? Porque era el único oficio que podían aprender, el que le enseñaban sus padres. Por eso la importancia de la familia en la Biblia. Porque al no tener nada, no tener estudio, no tener como en esta época lo que hay, las ventajas que hay, ellos tenían la familia. Y si el padre era doctor, el hijo lo más probable es que el mismo padre le enseñara al hijo el oficio o la carrera. En este caso Jesús era carpintero. ¿Por qué digo que era carpintero? Porque acá en Mateo dice el hijo del carpintero, pero en Marcos, capítulo 6, versículo 3, dicen, ¿no es este el carpintero? ¿Sí? ¿Por qué? El carpintero, hijo del carpintero. ¿Se entiende? Si uno era carpintero, su hijo seguramente era carpintero. Así que vemos que Jesús había desarrollado el oficio de la carpintería durante toda su vida viviendo en Nazaret. ¿Sí? Y esto es muy importante, ya vamos a ver por qué. Porque lo que ellos se preguntan es, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga, dice el versículo 54, de tal manera que ellos se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este? Fíjense esa frase, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Qué se estaban preguntando? ¿A dónde estudió? Si es carpintero. Toda la vida lo vimos ejerciendo la carpintería con el padre. Dicen los eruditos que es muy probable que ya para esta época ya José estuviera muerto, por eso no se lo mencionaba más. Pero, o sea, este es el carpintero, y acá dice el hijo del carpintero. ¿A dónde estudió? ¿De dónde sacó esta sabiduría? ¿De dónde sacó estos milagros? Lo hemos visto toda la vida trabajando de carpintero. Esto es muy importante para nosotros los cristianos porque precisamente este pasaje es uno de los que tira por tierra ese mito que se creó de Jesús, que dicen que Jesús, la sabiduría que tiene, la aprendió, que se fue, no sé, al Tíbet y no sé dónde, al Tíbet, no sé dónde, que anduvo por muchos lugares ahí antiguos y aprendiendo la sabiduría de los monjes budistas y no sé cuántas cosas, y después volvió, eso se dice, no sé si ustedes habían escuchado, pero esa locura se dice. Que aprendió sabiduría de los orientales y después volvió a Israel. Una payasada total, porque la gente está diciendo, pero si este lo conocemos, este es el carpintero, la carpintería, ¿en cuánto tiempo se aprende? ¿En 2 días? ¿En un año? No aprendes la carpintería en un año. Carpintería es un oficio de muchos años y con mucho trabajo. Así que él seguramente estuvo desde muy joven al lado de José trabajando, aprendiendo el oficio. Lo conocían, estuvo ahí con ellos. ¿Sí? Este es el carpintero, el hijo del carpintero. Entonces no tiene sentido esa teoría de que se fue a estudiar por otros lados, porque la misma gente se pregunta, ¿de dónde sacó esto este? No tiene sentido, en sus cabezas. Por eso digo, lo que tenemos que hacer
es entender la mentalidad de ellos. Humanamente, sacando la fe del medio, humanamente es comprensible la reacción. No entendían. Obviamente es reprochable que lo rechazaran, pero humanamente es comprensible. ¿De dónde saca esta sabiduría? Claramente Jesús creció en esa ciudad y estuvo manteniendo todo el tiempo un perfil bajo, ¿sí? Porque si se sorprendieron así significa que jamás mostró milagros, jamás mostró evidencia de que Él era el Hijo de Dios. Todo el tiempo hasta que se cumpliera el tiempo correcto de que empezara su ministerio. Cuando vemos la boda de Caná, que María viene y le dice, hagan lo que Él dice, Él todavía no estaba a full en su ministerio. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no es mi hora, todavía no puedo salir a mostrar mi ministerio, todavía no es el tiempo. Ella ya sabía, y recordemos la palabra de Dios que las cosas que vivían de chico, por ejemplo, cuando el Señor Jesús se perdió y estaba entre los eruditos bíblicos, ¿no? Estaba entre los sabios, dice que María estas cosas las guardaba en su corazón. Ya ella iba entendiendo, hay algo especial con este chico. Pero en todo el tiempo se ve que Jesús mantuvo un perfil muy bajo, al punto de que sorprendió a la gente verdaderamente. Versículos 54 hasta el 56 leamos. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Lo que más me llama la atención de este pasaje es que, fíjense esto, ellos estaban reconociendo que había sabiduría y había milagros en él, que había un poder especial. ¿De dónde saca esta sabiduría y estos milagros, o sea, y este poder con el cual sana enfermos? Ellos reconocían que había algo especial. Era un cambio rotundo. Se ve que de ser un carpintero calladito y perfil bajo, pasó de golpe a ser un hombre de palabra fuerte de Dios y de milagros. ¿De dónde saca? Eso es lo que más me llama la atención, que estaban viendo algo que los estaba maravillando realmente. Pero en este sentido, en este caso fue en el mal sentido, los estaba maravillando. Porque dice que se escandalizaban de él. Seguramente, el Señor Jesús durante los 30 años aproximadamente, porque dice que empezó su ministerio aproximadamente a los 30 años y duró más o menos unos 3 años, o exactamente unos 3 años, durante esos 30 años debe haber sido una persona, lo que todos llamamos un cero a la izquierda, ¿no? Seguramente una persona intachable, pero que no se dice nada, no anda mostrándose, no debe haber andado en fiesta, debe haber sido un hombre de trabajo, un hombre sencillo, un hombre normal, ¿sí? Para todos, para la comunidad que lo veía, para sorprenderse de esta manera y llamarlo el carpintero. Claramente fue 30 años, mantuvo un perfil totalmente bajo, ¿sí? Y es muy interesante que cuando ven esto, de golpe, el ministerio de Jesús, reaccionen de esta manera tan fea y tan chocante contra él, en vez de ponerse contentos. Porque decir, mira vos, el carpintero tan calladito, tan sereno, tan siempre buena gente, resulta que tenía mucha sabiduría adentro. Podrían haberlo dicho de otra manera. Mirá vos la sabiduría que tenía el hijo de María. No sabía yo que sabía tanto. Mirá, Dios lo usa mucho. Se ve que ahí calladito donde estaba oraba mucho. Se ve que estaba en la presencia del Señor. No, ellos lo interpretaron en el mal sentido. Este ya lo conocemos. Este es uno de nosotros. ¿Sí? ¿Qué nos va a venir a hablar no? Ese, hermanos, pecado que cometen ellos, ese error que cometen ellos, es el pecado, uno de los más comunes dentro de la iglesia, que es el rechazar la palabra porque viene de alguien que ya conocemos. Es uno de los pecados más comunes. Como es el pastor, y más en una iglesia chica donde siempre nos vemos toda la cara, seguramente lo está diciendo porque me está tirando palos a mí. Yo digo una cosa, siempre me causó mucha gracia, tanto y pasa en iglesias chicas como en iglesias grandes, ¿no? Cuando alguien dice, el pastor lo dijo por mí. Sí, hermano, es muy probable que sí, porque si hay un pecado de murmuración dentro de la iglesia, el pastor tiene que hablar de la murmuración. Así que sí, es muy probable que lo esté diciendo por usted o por mí. No hay que sentirnos atacados, porque a veces el momento de hablarlo es así, la forma de hablarlo es así.
A veces se hablan las cosas en privado y como no se hace caso, el pastor tiene que hacer una prédica sobre ese tema. Y bueno, eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias, que se rechaza el mensaje porque el que me lo está diciendo yo lo conozco. A mí me pasa mucho con gente que es cristiana, no voy a mencionar quién, no es mi esposa, pero me pasa con gente que es cristiana, que yo les he dicho una palabra de Dios y no me han hecho caso. Y luego viene otra persona y les viene y les dice la misma, y esa persona viene y a mí me cuenta, ay, vos sabés que escuché esta palabra y me habló mucho. Me está charlando, es lo que yo te dije antes. Pero como se lo dije yo, no es la misma palabra para esa persona. Esto es un error y es algo en lo que tenemos que tener cuidado. Es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Sobre todo cuando predica alguien quien conocemos, es muy común que tendamos a despreciar. Es muy común que pase eso. Y es cuando más tenemos que prestar a Dios porque el Señor puede estar usando a esa persona para hablarnos a lo más profundo de nuestro corazón. Y no vamos a tener excusa cuando estemos delante del Señor. No vamos a poder decirle, pero era el pastor, pero era Michael el que lo dijo. Mucho cuidado, porque este es el pecado que cometieron ellos y les puedo asegurar que les costó su alma. A la gente de Nazaret, les costó su alma. Y normalmente pasa, ha pasado también en muchas congregaciones, ¿no? No sé, supongo que acá no, pero en la iglesia donde yo iba antes pasaba de que cada tanto venía algún predicador de otro lado y traía una palabra hermosa y todos estaban llorando. Y luego el pastor subía y decía, es lo que estuvimos predicando las últimas semanas. Solamente lo dijo de otra forma, pero es lo mismo que dijimos hasta ahora. Y a veces tiene que venir otro para confirmar lo que decimos para que le demos validez. Bueno, la familiaridad con la imagen que tenían de Jesús, ¿no? Del carpintero, ¿qué les hizo? Les hizo perder de perspectiva que estaban enfrente del Mesías. La familiaridad con él, el conocerlo, el verlo seguido, les hizo olvidarse de que, capaz que es el Mesías. Si tiene un testimonio intachable. Les hizo perder de perspectiva eso y obviamente a más de uno les hizo perder su alma. La familiaridad con el pastor también muchas veces le resta autoridad, le mal resta autoridad, que no debería hacerlo, porque lo conocemos, o con el predicador que viene seguido, o con el predicador de la casa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Varias cositas muy interesantes de este pasaje que nos sirven como hijos de Dios para el conocimiento, ¿no? De su palabra y para saber cómo defender el Evangelio. Es esto que vemos acá. Dice, versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero que no se llama su madre María y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, y no están todas sus hermanas con nosotros? Aquí nuevamente se cae otra teoría de estas, pero esta más conocida, ¿no? que la de Jesús en el Tíbet, que es la de la virginidad perpetua de María, ¿sí? Una de las doctrinas impulsadas por la Iglesia Católica, pero nació como en el año después del 300 después de Cristo, fue de que la Virgen María fue siempre virgen, que la concepción fue inmaculada, o sea que ni siquiera derramó sangre, una cosa así media rara, cosa que la palabra de Dios no dice, o sea, fue un nacimiento normal, nada más que la concepción fue lo milagroso, pero fue un nacimiento normal. Ya vimos que la palabra de Dios dice que José no se llegó a ella, o sea, no tuvo relaciones con ella, hasta después de que tuvo a Jesús, ¿ok? Respetó, pero ya después de eso, eran un matrimonio, tuvieron una vida sexual normal, y acá vemos el resultado. 4 varones y varias hermanas que no las enumeran ni las menciona por nombre. Tenían familia, tenían hermanos, ¿sí? El Señor Jesús tenía lo que se podría llamar medios hermanos. De aquí se ha dicho, se han sacado un montón de teorías, porque ¿de dónde sale el tema de la virginidad eterna de María? De que algún erudito, tuvo una teoría de que la palabra hermanos en realidad significaba primos y no sé qué, y se apoyó en eso y de ahí vino todo el lío que conocemos de la Virgen María. En una teoría loca que se apoyó uno, luego el otro la apoyó, luego el otro la apoyó y terminó saliendo la herejía de la Virgen María, de la perpetuamente virgen. Y obviamente toda la idolatría que nace de esto, ¿no? Obviamente, ¿de qué? De una teoría, de que alguien supuso de que la palabra, como la palabra hermanos, también se puede utilizar en ciertos aspectos. Claramente está hablando de los hermanos, está hablando de él y de su madre. ¿De quién va a estar hablando? De los hermanos. Entonces acá se cae
nuevamente otra cosa que se cae es el tema de la virginidad perpetua de María. Eso es una de las cosas muy importantes, ¿no? Es el peligro de apoyar una doctrina en una teoría. Muchas veces pasa eso. En las iglesias, la mayoría de las doctrinas torcidas que han salido hoy en día, que conocemos todos, que no las vamos a enumerar, pero la de la prosperidad es la más famosa, nacen precisamente de apoyarse en una teoría, en un pasaje que a lo mejor significa esto, y luego cuando la doctrina no lo apoya a ese pasaje, bueno, vamos modificando lo otro hasta que diga más o menos lo que queremos decir. A los testigos de Jehová les pasó exactamente eso. Empezaron con un pasaje que a lo mejor quería decir un Dios, y en vez de darse cuenta que el contexto decía, no quiere decir un Dios, quiere decir Dios, ¿qué hicieron? Apoyaron todos los otros versículos y los modificaron para que apoyen esta teoría loca. Ese es el peligro de apoyar, de crear una doctrina sobre una teoría. No, nosotros nos tenemos que apoyar sobre la doctrina de Cristo. Y si dice lo que no nos gusta, lo lamento. Lo lamento. O sea, el fundamento ya está puesto y tenemos que edificar nosotros arriba. No podemos hacer nosotros un fundamento nuevo. ¿Se entiende? El versículo 55 dice, y fíjense la forma en la que lo dicen, y van a entender ahora por qué lo dicen por nombre. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre? Escuchen, ¿no se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Por qué los mencionan por nombre? Pudieron haber sido sus hermanos. ¿Por qué los mencionaron por nombre? Porque una teoría que se terminó convirtiendo en doctrina, pero no era una teoría bíblica, es una que estaba en los escritos antiguos judíos, en la Midrash, ¿cómo se llama? El Talmud, de todos esos escritos que tenían los antiguos judíos, que eran interpretaciones de eruditos bíblicos de antes, pero no eran palabra de Dios. Una de estas teorías que se crearon ellos mismos era de que cuando venga el Mesías, nadie iba a saber de dónde venía, ni de qué familia, ni nada, no se iba a saber nada de él. Iba como sin descendencia, que no se iba a saber exactamente de qué tierra venía. Sí, iba a venir de David, pero iba a ser algo muy misterioso. Eso se apoyó tanto y se apoyó tanto, que la gente terminó creyendo eso. ¿Y qué estaba esperando? Estaba esperando un Mesías que nadie conociera, no al carpintero que vieron toda la vida fabricando mesitas. ¿Se entiende? Miren el peligro de apoyar una doctrina en una teoría. Mejor dicho, crear una doctrina de una teoría. Esto fue gran parte de por lo cual rechazaron al Señor Jesús. No puede ser de Nazaret. No puede ser de Nazaret. Imposible. Si es de Nazaret, no es el Mesías. No era de Nazaret, había nacido en Belén. Pero ellos no lo sabían. ¿Se entiende? Versículo 57 dice: y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Esta palabra escandalizaban se dice con S y con K así, escandalizo, tal cual así, escandalizo. Y fíjense lo que significa, me salió mal la tonada. Y fíjense lo que significa. Significa hacer caer, significa ofender, significa tropiezo. O sea, no es que solamente hicieron un escándalo. Está hablando de que empezaron a criticarlo entre uno y otro para hacer caer su imagen como el Mesías. Empezaron a ofenderlo, empezaron a poner tropiezo en los demás, unos a otros. Mirá, el carpintero este que se viene a hacer ahora el Mesías, está loco, ¿qué le pasa? Ah, miralo, así, el chusmerío, eso quiere decir. Tropiezo, incitar a pecar, incitar a la apostasía, incitar al desagrado. O sea, empezaron a sacarle el cuerpo. Literalmente estaban con el chisme. Empezaron todos a escandalizarse, empezaron a tirar chismerío entre uno y otro. ¿Para qué? Para que todos empiecen a hablar mal de Jesús. Y el Señor les dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y esto, varias cosas sobre esta frase, ¿no? En primer lugar, si hubo uno que también la vivió fue Jeremías, ¿no? Precisamente le pasó exactamente eso, predicando 40 años en su propia tierra y no se le convirtió uno en 40 años, no se le convirtió uno en 40 años. Jeremías fue precisamente un profeta sin honra, ¿sí? Muchos de los profetas vivieron muchas cosas, pero al menos, por ejemplo, Elías, Eliseo, Dios hacía grandes señales con ellos. Pero en Jeremías lo tenía así, predicando la palabra, predicando hasta el hartazgo,
vos seguís predicando, vos seguís predicando. Jeremías no fue un profeta que hacía grandes señales. Jeremías era un profeta de verdad. Palabra, 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 palabra. Esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Eso es un profeta. Y acá el Señor dice, fíjense, se atribuye a sí mismo el título de profeta. No hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Porque en el Señor se cumplen todos los ministerios, ¿sí? Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Él también es pastor, Él es profeta, Él es maestro. Todos los ministerios se cumplieron en Él. Él fue evangelista. ¿Sí? Todos los ministerios se cumplieron en Él. Y esto que esta frase del Señor también debería ser un poco motivo de consolación para los que tenemos familiares en Cristo, los que tenemos familiares que no están en Cristo todavía. Porque no hay, y lo dice el mismo Señor, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y entre los suyos. O sea, es normal que tu familia no te reciba el mensaje. Gloria a Dios por aquellos que su familia sí le recibieron el mensaje. Pero lo más normal es que no lo reciban. Lo más normal es que no lo quieran el mensaje. ¿Por qué? Porque viene de alguien que ya conocen. Y si en el Señor Jesús no deben haber podido encontrar nada, porque lo único que tenían para decir de él es que era el carpintero, no dijeron el estafador, el chanta. Ah, este es el chanta, el que anda sacando plata a la gente. No, lo único que tenían para criticarle es que era carpintero, nada más. Si de él, del Señor Jesús, no tenían nada para decirle y aún así le buscaban la vuelta, ¿se imaginan de nosotros? Que nos conocen nuestros familiares, que saben las macanas que nos hemos mandado. Así que es un motivo para alentarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de que es normal que nos rechacen a nosotros. Lo que debemos hacer es orar para que al menos otra persona venga y les hable. Porque lamentablemente no la reciben de nosotros la palabra y no debemos angustiar. Yo pasé mucho tiempo angustiado con un familiar al que yo le hablaba y no le interesaban mis palabras, pero cuando venía otra persona cristiana sí les interesaba. Y bueno, tuve que aprender que es así. Es mi familiar, no lo va a recibir de mí la palabra. Señor, por favor, usa a otra persona para que le hable. Yo me tragaré mi orgullo, no me importa. Que la gloria, uno, como dice la palabra del Señor, uno cosecha y el otro el que siembra, no importa. Pero que el Señor haga la obra, eso es lo importante verdaderamente. Y esto me deja una reflexión muy importante. Si Jesús, siendo perfecto y no teniendo tacha, lo criticaban, hermanos, nosotros no nos podemos dar el lujo de ser imperfectos. ¿A qué nos manda el Señor en la palabra de Dios? Dice, sean perfectos. ¿Y a qué se refiere? A esto. A ser sin tacha, a que la gente no tenga absolutamente nada que decir de nosotros. Si no nos quiere recibir la palabra de Dios, que por lo menos no tenga absolutamente ninguna crítica cierta, verdadera, de nosotros. Que al menos nunca pueda decir, ah, sí, este ahora es cristiano, pero antes me estafó. Siendo cristiano iba a la iglesia y hizo esto, hizo aquello. Por eso el Señor dice, sean perfectos. Porque a partir del momento que estamos en Cristo, ya no nos van a perdonar una. Si tuviéramos en el mundo, capaz que nos perdonan todo. Y si cometemos un error, el Señor nos perdona. Pero el mundo no se olvida. Los familiares no se olvidan. Y si tenemos una sacada y un día gritamos una mala palabra en frente de nuestros familiares, te lo van a recordar hasta el día que te mueras. No se van a olvidar. No nos podemos dar el lujo de ser imperfectos en el camino de Dios en frente de nuestros familiares. Si el Señor lo fue, a nosotros nos va a tocar seguir el mismo camino. ¿Amén? Terminamos, versículo 58, dice, y este es lo que yo llamo el pasaje oscuro, ¿no? El pasaje más triste, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esta es la peor consecuencia, ¿no?, de la incredulidad, que no hizo, pero fíjense qué interesante esto. Acá dice, no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero Marcos, en Marcos 6:5, es mucho más cruel y lo dice de una forma más dura y más realista. Dice, no pudo hacer allí muchos milagros. No pudo. Es decir, pero si era Dios, ¿qué Dios no lo puede todo? ¿Puede o no puede todo Dios? Pero no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Si Dios lo puede todo, ¿cómo es que no pudo hacer muchos milagros ahí? Porque la fe es el combustible del cristiano. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que un Ferrari puede superar los 200 km por hora? Un Ferrari supera los 300.
Algunos hasta llegan a 400 kilómetros por hora. Ahora, ¿y si el Ferrari no tiene nafta y no tiene aceite? No va a ningún lado. El auto tiene todo el potencial para superar todos los límites que se te ocurran, pero el auto no puede hacer nada, porque no tiene combustible. Bueno, la vida del cristiano es igual. Si no hay fe, si no hay palabra de Dios en nuestra vida, Dios no puede hacer nada. Dios tiene todo el poder para hacer, pero no tenemos combustible. ¿Por qué se ve limitado Dios? Por nosotros mismos. Cuando nosotros no estamos poniéndonos la pila con la palabra de Dios, no estamos poniéndonos la pila en oración, nos podemos quejar todo lo que queramos y a veces nos parece que Dios se tardará mucho, pero en realidad es que simplemente nos falta combustible en el auto. Y Dios no puede ir a ningún lado. El auto está ahí disponible, pero no se puede mover para ningún lado. No tiene el aceite. Podemos entender como bíblicamente el aceite es el Espíritu Santo y el combustible, que es la palabra de Dios. ¿Se entiende? Y es muy triste, pero esto es lo que les pasó a ellos y muchas veces es lo que les pasa a muchos cristianos. El Señor no puede hacer nada porque no hay combustible, no hay cómo mover a ese cristiano, está estancado. Esta gente, tenemos que entender una cosa, no es como Argentina, que la mayoría son ateos, católicos. Se supone que eran el pueblo de Dios. Se supone que eran el pueblo de Dios, que crecieron con la palabra de Dios, que hacían sacrificios todos los años, que iban al templo todos los años, que iban a la sinagoga todas las semanas. Esta gente no tenía lo suficiente combustible para que Dios hiciera nada en sus vidas. Así que este mensaje no es para el mundo, es para la iglesia. ¿Amén? Que el Señor les bendiga, hermano.